Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Yo voy a usar ahora la nueva versión de la Biblia de las Américas. Si tiene algún tipo de variante, pues ya sabe por qué. Amén. ¿Lo tiene? Me contesta con un amén. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Sé que cada domingo que nosotros asistimos a la obra del Señor es por gratitud a Dios. Amén. No es por tradición, no es por costumbre, sino por amor y por gracia, por gratitud. Amén. Eclesiastés 3:1 dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedra y tiempo de recoger las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y aquí es la pregunta que Dios nos hace a nosotros: ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Padre, en el nombre de Jesús, danos la gracia. Danos la palabra de ciencia, la sabiduría, el magisterio para poder enseñar, el pastorado para poder conducir al rebaño, pero que sobre todo tu Espíritu Santo les hable, Dios mío. Lo más importante es que podamos escuchar tu palabra, que podamos ver, Señor, tu enseñanza, que podamos caminar conforme a tu ley. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Puede tomar su sillita. Dele un aplauso al Señor. No sé si quiere ahora o después, hermana. Lo hacemos después, ¿te parece? Mientras no se te olvide, porque a mí todo me olvida. A mí se me olvida. No es fácil, tengo que practicar la memoria. Amén. Pero me recuerda, porque si no, también se me olvida. Bienvenido, gracias hermanos, gracias hermanitas. Estaba orando al Señor, aunque no pareciera, pero sí. Hay cosas que tengo en mi mente que siempre me voy preguntándole a Dios. Porque cuando nosotros preguntamos, muchas veces queremos respuestas que queremos oír, pero a veces Dios nos da respuesta que no queremos oír, pero es una enseñanza. Todo en Dios es una enseñanza. Yo por años he leído Eclesiastés y toda la vida me ha gustado esta parte, pero le puedo como reconocer que no la entendía al 100%. Hasta que yo empecé a orar y yo le dije: Señor, háblame, porque tengo preocupación en mi corazón acerca de tu casa. Necesitamos un lugar más grande, un lugar apropiado para los niños, Señor, un lugar apropiado para la gente. Señor, queremos comprar, pero entendemos que las condiciones en Estados Unidos es distinta que en otros países. Y siempre tratamos como de comparar y decir, bueno, ¿cómo el otro lo hizo y yo no? Y muchas veces eso nos saca a nosotros como de contexto acerca de lo que Dios quiere. Y en esa pregunta que yo tenía, le digo a mi esposo: voy a leer la Biblia. Le digo porque a veces usted sabe, cuando vamos a leer siempre hay algo que se necesita hacer. Voy a leer la Biblia y cuando yo empiezo a leer, siempre uno dice: ¿por dónde empiezo a leer? ¿Verdad? ¿Por dónde empiezo? Génesis. Pero entonces cuando lees Génesis, si no te sabes la historia, te empiezas a aburrir. Cuando llegas a Número, ya no quieres leer Número, porque Número es pura genealogía. Es como que estés estudiando las tablas de multiplicar, de sumar o de restar. ¿A quién le gustaba? Pero bueno, eran buenas. Y cuando empiezo a leer Jeremías, Dios me empezó a hablar de un montón de cosas que tenía en mi cabeza. Y una de ellas es acerca de Jeremías, que empezó a comprar un terreno. Pero eso no es el tema. Pero cuando yo empiezo a ver, a mi Dios me empieza a hablar acerca de lo que yo tenía que hacer con respecto al lugar, que no lo voy a tocar hoy. Pero hay una parte que el Señor habló sobre un pacto nuevo, que es en el único libro del Antiguo Testamento que se menciona que Dios trae un pacto nuevo.
Amén. Acuérdese que Dios hace pacto con Abraham. Toda la descendencia que viene después de Génesis es abrahámica. Por eso cuando los judíos le dijeron, nosotros somos de nuestro padre Abraham, y el Señor Jesús le dice, si ustedes fueran de vuestro padre Abraham, no me procurarían matar. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque queréis hacer los deseos de vuestro padre. Entonces, estamos hablando que aquí se está peleando una descendencia abrahámica. Entonces, la razón por la que yo empiezo a ver y yo empiezo a leer, y Dios dice, yo hoy traigo una circuncisión en el corazón de Israel y de Judá. Lo dice en Jeremías, no con esas palabras textuales, pero cuando usted estudia el trasfondo, eso estaba apuntando al nuevo pacto del Nuevo Testamento. Entonces, y usted me dice, ¿qué tiene que ver Eclesiastés con esto? Bueno, en este pasaje de la Biblia, todos vivimos un tiempo, todos nacemos y lo más seguro es que vamos a morir. Usted tiene una seguridad que Dios va a estar con usted, pero también tiene la seguridad que va a tener desafíos. Todos vamos a tener problemas, pero también todos vamos a disfrutar de las soluciones. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos un común denominador. No solamente tenemos a Dios y al Espíritu Santo, sino que tenemos desafíos que enfrentar. Si no es con el dinero, el trabajo, la familia, los hijos, uno mismo, la enfermedad, la salud, los amigos, etcétera, etcétera. Pero todos estamos ubicados en ese tiempo. Cuando una persona lee de esta palabra, se da cuenta que Dios sí arranca, que Dios sí trae guerra, que Dios sí de alguna forma permite que las cosas ocurran. Y yo empiezo a ver, Señor, ¿qué tú me quieres hablar? Y Dios me dice, estas son las dos caras de la voluntad de Dios. Y cuando yo leo a Jeremías que dice, Señor, oh Dios, tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Tú has extendido tu brazo sobre este pueblo. Nada es imposible para ti. Tú eres el que extiende la misericordia de millares, pero también castigas la maldad de los padres sobre los hijos. Y plin, me viene Eclesiastés. Nosotros nunca oramos con las cosas que miramos que están mal, porque pensamos que el mal no es, vamos a decir, como una simbología de nosotros crecer. Perdón, si alguien está falto de sabiduría, dice la Biblia que la pida a Dios, que la dará sin medida. Quiere decir que hay gente que se encuentra falta de sabiduría, pero no una sabiduría natural ni terrenal, porque no es la que habla la Biblia, sino dice una sabiduría del cielo. Porque la sabiduría lo que hace es que te ayuda a tomar decisiones correctas para que el resultado sea perfecto. Si usted es un hijo de Dios, tiene que manejarse bajo el señorío del Señor. Nosotros queremos hacer muchas cosas porque la gente nos apoya o porque la gente nos dice o nos aconseja. Pero nosotros tenemos que buscar el consejo supremo del Señor si es algo de Dios. Porque Él sabrá qué decirnos antes de que acontezca. Para que usted esté en terrenos precisos, en terreno seguro. Entonces, cuando yo miro Eclesiastés, me doy cuenta que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, pero que Dios no es que Él no mira el mal. Dios no es que no mira la desobediencia. Dios no es que no mira lo malo. Porque si usted como padre, su hijo está haciendo algo que a usted no le ha enseñado, usted lo corrige. Usted está reconociendo que hay algo que está mal y usted lo está corrigiendo, porque es nuestro deber como padre ser instructor y guía de nuestros hijos. No todos nuestros hijos en la vida van procesando correctamente, tal vez un tiempo sí, pero cuando maduran y crecen y se hacen adultos, toman decisiones que muchas veces le corresponde desafío. Y eso es correcto, claro, tiene que ser, porque es la única forma que ellos puedan crecer en madurez y en responsabilidad. Escuchaba a un hombre que hablaba acerca de su hija de 7 años y decía, yo le quiero enseñar a mi hija el valor del dinero. Y le dice, te voy a dar 50 pesos, porque es en México, te voy a dar 50 pesos, dice, pero por tiempo que tú me des. ¿Y que tú quieres, papá? 3 minutos de tu tiempo. ¿Y qué quieres hacer? Quiero que arregles mi cama. Y la niña dijo de 7 años, no, pero te voy a dar 50 pesos, pero no quiero hacerlo. Después le empezó a enseñar
de todo el dinero, de todos los conceptos, pero tampoco el niño entendió. Y nosotros lo primero que hacemos, bueno, no entendió, ¿qué hacemos? Desistimos. Nosotros tenemos que enseñarle el valor. ¿Cuándo empezó ella a tener el valor? Cuando a la edad de 13 años su papá la metió a trabajar en el restaurante que ellos tenían. La puso a trabajar 11 horas, sin que le metieran la mano, como diciendo sin ponerle más trabajo. Y ella se ganó $50 de propina y vino donde su papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? Me gané $50, pero los trabajé. ¿Cómo conoció el valor del dinero? Practicando lo que su papá le estaba diciendo. Entonces, mientras nosotros no practicamos lo que la palabra dice, no conocemos el valor de Dios, el valor de su palabra, el valor de los tiempos. Hay tiempos que van pasando y usted dice, bueno, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo lo aprovechas? Ayer estaba viendo un documental acerca de cómo ser longevo, porque Estados Unidos es uno de los países donde la gente muere más rápidamente. Costa Rica es un país pobre, pero donde la gente ha alcanzado longevidad de 100 años, 102, 103 años, de personas que usted la ve cuerda de su mente, que las ve hablar, que las ve montar un caballo, arriar un ganado. Y eso le llaman los sectores azules. Y empezaron a estudiar todas las características de por qué había longevidad en esos tiempos. Uno era que tenías que acercarte a la tribu correcta, otros que tenían que tener fe, otros que tenían que comer saludable, otros que tenían que tomar hierba, otros que tenían que comer la miel que es cruda, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y dan todos los beneficios. Entonces, le pregunta, ¿cuál es la diferencia de una miel en un supermercado que una miel cruda? La diferencia es que cuando tú la sometes a temperaturas tan altas, tú le quemas las propiedades que tiene la miel que te genera la abeja, que eso te ayuda para que tú en algún momento de tu vida, ya sea a los 120, es lo máximo que podemos llegar. 120, porque eso es lo que Dios determinó. Pero ya pasar a los 100 años con tener una mente clara, lúcida, ya es un milagro. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces el hombre, cuando ha traído la modernidad a nuestra vida, nos ha quitado la capacidad de esforzarnos. Por eso decía, cuando la gente molía el maíz, cuando la gente hacía no sé cuánto, hacía no sé qué, y nosotros en Estados Unidos nos matamos y nos metemos a un gimnasio, nos hacemos tal cosa, y mucha gente no alcanza el nivel que quiere. ¿Por qué? Porque antes la gente tenía una vida muy activa desde las 4 de la mañana. Pero también yo le decía a mi esposo, aquí dice que ellos no hacían horas extras. Aquí dice que ellos pasaban tiempo con su familia. Aquí dice que ellos pasaban tiempo con los suyos. Y en Estados Unidos es un país donde tienes que correr y trabajas más, y entre más trabajas, menos tienes. ¿Por qué? Porque la generación de hoy te está diciendo, trabaja, trabaja, pero estás robando el tiempo de los tuyos, lo que están generando en ti la vitalidad para seguir adelante. Y eso es lo que pasa con Dios, que hemos tomado a Dios en este sector, un Dios microwave, que tiene que hacer las cosas rápida para que muestre su misericordia. Y Dios dice, no, hay un tiempo preparado para todo. Y yo te voy a enseñar las dos caras de mi voluntad. Tú vas a tener que tener el tiempo de sonreír, pero vas a tener un tiempo donde vas a llorar. ¿Por qué? Porque para que yo pueda ayudar a alguien, necesito pasar por el proceso. Para que yo pueda tener una cosa que le llama a la gente aquí empatía. Yo puedo tener empatía con tu problema, pero no puedo sentirlo jamás como tú. Una de las cosas que yo estoy orando desde hace mucho tiempo es cuando mi padre y mi madre partan de este mundo. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Porque solamente uno sabe qué cosas les pueden afectar más de la cuenta que no pueda soportar. Y como sé que Dios me va a dar algo que yo pueda soportar, yo voy orando en mi corazón para que cuando ese día llegue, mi corazón esté preparado. Porque yo le decía a mi esposo, si mi padre muere, yo creo que no hablaría por una semana. Y usted me dice, no, pero sí, es que uno se conoce. Y como uno se conoce, uno tiene que pedirle al Señor la fortaleza para cuando los días malos lleguen, poder sostener la tempestad. ¿Por qué? Porque dice que hay un tiempo señalado que sí va a ocurrir, donde nosotros vamos a llorar, donde va a ser arrancado de nosotros ciertas cosas que pensamos que están bien y nos van a doler. Mire, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿sí o no?
Y la gente no le predica a la gente el esfuerzo de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por mí, pero el Señor dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Y me encuentro con el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús. A Jesús, no fue a un discípulo, fue a Jesús y le pregunta, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Yo cumplo la ley, cumplo los mandamientos, yo soy bueno, hago esto y lo otro. Y el Señor le dijo, bien has hecho. Es que nosotros pensamos que vamos a sorprender a Jesús con todas esas cosas, vamos a decir, prácticas que nosotros hacemos. Y el Señor Jesús le dice, bueno, como has hecho todo eso, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y mi pregunta es, ¿por qué se puso triste? Porque dice que tenía mucho. Es que Dios no te va a pedir porque tienes poquito. Dios te va a pedir todo lo que tú tienes que dar. La sorpresa de Dios y que mostró ejemplo a los discípulos cuando la viuda dio y dice, ella ha dado más que todos ellos. ¿Por qué, Señor? Porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Quiere decir que nosotros vamos a estar en situaciones donde vamos a tener que aprender a depender de Dios. Donde nadie nos va a poder ayudar más que el Señor. Tú puedes tener fuente de apoyo, la oración, la ayuda, una palabra de aliento, pero tú tienes que seguir aferrado a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque hay tiempos que nosotros vamos a estar en Dios. El tema de hoy se llama el valor de la circuncisión. Entonces Dios, cuando usted le dice a un niño, mira, Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es bueno, pero Dios tiene dos caras, su voluntad tiene dos caras. Él es misericordioso contigo, pero Él un día va a castigar la maldad de los hombres. Cuando usted ve a alguien que mata a un niño, lo abusa y hace de todo, usted dice que lo maten. ¿Por qué usted se siente enojado? Porque fue injusto el haber arrebatado la vida de un inocente. Esa maldad no va a quedar impune. Porque aunque la ley haga su parte en la tierra, en el cielo vamos a comparecer en dos lugares: trono blanco, tribunal de Cristo. No lo digo yo, lo dice Pablo. El tribunal de Cristo son galardones y recompensa. Trono blanco, castigos y condenación. Entonces yo tengo que entender que Dios, o yo tengo que mostrar y enseñar que hay un Dios que sí se alegra del esfuerzo que tú haces, pero también es un Dios que te va a disciplinar por lo que no haces. Entonces yo tengo que ir buscando lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no es la ley mosaica, pero es la ley del Espíritu. Pero si tú no la practicas, estás practicando otra ley que te está sacando del Espíritu. Mira, la gente dice, no, yo no estoy pecando. Ok, pero si tú no estás orando, no estás buscando de Dios. No, tú tienes que entender que tienes que estar dentro de la ley del Espíritu para que Dios pueda escucharte. Por eso es que se animan unos a otros. Anímense unos a otros. Oren los unos por los otros. Pero la oración es parte del, vamos a decir, del combo que Dios trae con esta nueva circuncisión. Porque hay un valor de ser circuncidado. Hay un valor que Dios agrega en la circuncisión. Yo entiendo que los judíos o los hebreos se circuncidaban en la carne. Pero el Señor lo inició, no fue el hombre. Perdón, cuando la gente a veces habla y dice, bueno, eso es la ley mosaica. Sí es verdad, pero fue Dios que lo propició. No fue el hombre que lo propició. Y hay razones por las que Dios propicia esta circuncisión. Yo sé que ahora no hay que circuncidarse físicamente, pero si hay una circuncisión que todavía tiene y adquiere el valor. Miren lo que dice en Génesis. Vamos a Génesis. En Génesis capítulo 17, Génesis 17. En Génesis 17, por eso cuando uno lee la escritura, tiene que saber que tal vez la revelación que Dios te dé hoy no va a ser la que Dios te va a dar después de la prueba. Porque tú vas a poder entender por qué Dios te hizo pasar por el terrible e inmenso desierto. Porque en el desierto se nos olvida que hubieron dos grupos, ponga atención, el grupo que quedó tendido y el grupo que fue a la tierra prometida. ¿Por qué nunca predicamos eso? Usted tiene que predicarle a la gente, porque usted tiene que animar a la gente que pase a la tierra prometida, porque hay un grupo que sí se quedó.
Hay un grupo que quedó tendido en el desierto, un grupo que decidió no seguir la ley de Moisés o la ley de Dios. Miren lo que dice, Génesis 17 dice así, verso 1. El pacto confirmado, porque aquí es donde vamos a ver el valor del pacto, perdón, el valor de la circuncisión. Usted dígale al hermano que está al lado, hay un valor en circuncidarse. Hay un valor en la circuncisión. Dígale, hay un valor en la circuncisión. Mire, cuando uno se casa, es como que uno está circuncidado con esa persona, porque es una alianza que nadie puede violar. Por eso el matrimonio es de dos, no es comunitario. Hoy por eso la gente, ya nadie se quiere casar. Hoy estamos confundiendo a la generación nueva con los transgéneros o con los binarios, o si eres hombre o si eres mujer. Yo sé que tal vez usted está claro, pero yo tengo que estar preguntándole, monitoreando, auditando a mis hijas en el sentido, ¿qué tú eres? Yo soy niña. ¿Qué tú eres? Yo soy niño. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una conversación donde usted no esté, que el diablo va a aprovechar. Yo oro de esta forma y le digo, Señor, donde yo no vea a mi hija, que tu ángel me la alcance. Donde yo no la pueda proteger, que tú me la protejas. Que donde yo no la pueda ver, que tú sí me la mires, Dios mío. Porque hay lugares donde yo no voy a poder estar físicamente, pero mi oración y mi clamor sí. Pero Dios me escucha no solamente porque tengo fe, sino porque hay un pacto establecido. Entonces dice en Génesis, cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos años tenía? Mira, hay gente que ya no vive, hay jóvenes que ahora están muriendo a temprana edad con un infarto fulminante. Dice, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Mire el valor de la circuncisión. Primero es un pacto. Segundo, viene a multiplicarte Dios, tu generación. Y dice así, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. A ver, nosotros no nos podemos hacer ingenuos cuando el Señor nos habla. Nosotros no podemos hacernos, no es conmigo. Es con la persona que está bien metida con Dios. No, cuando Dios te habla es contigo. No es conmigo, es contigo. Y le voy a usted probar en la Biblia que Dios empieza a valorar tus decisiones individuales, pero también vas a tener que asumir tus consecuencias individuales. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejó de que la maldad de los padres cayeran sobre los hijos y el Señor escuchó. Y mire lo que dice. Entonces Abraham se postró en el verso 4. En cuanto a mí ahora, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y ahí Dios te da otro valor. Tú vas a ejercer la paternidad. Por eso qué importante para el hombre tener pacto con Abraham. No estoy diciendo que la mujer no, pero es que el hombre es tan importante para Dios porque es el representante de la generación. De los lomos de Abraham salieron las generaciones, de los lomos de los hombres salen las generaciones venideras. No solamente el que nació en casa, sino el que compró, sino el que usted le enseñó, así como Pablo se hizo padre espiritual de Timoteo. Este es mi hijo. Y mire lo que dice acá. Y no serás llamado más Abraham. La primera cosa que Dios valora en la circuncisión es que es una alianza, es un pacto. La segunda cosa es que te cambia de nombre. Ya no eres del mundo, ya eres mi hijo amado. Ya no eres una generación de los cananeos, de los heteos, de los caldeos. Ahora es una generación del Espíritu. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero eso está sucediendo en el cielo. Por eso el Señor, cuando vinieron aquellos y liberaban y los demonios se iban, le dice, no se alegren por eso. Yo veía a Satanás caer. Alégrense que sus nombres, ¿cuáles? Los que tienen pacto, estén escritos en el cielo. De eso alégrense. Tiene que haber pacto en las familias, tiene que haber pacto en los hijos, tiene que haber pacto en la generación. Por eso a los hijos hay que enseñarle acerca de las alianzas. Yo le digo a mi hija, bueno, vamos a hacer un acuerdo.
pequeños acuerdos que ellos puedan hacer con uno. Obviamente usted no va a poner a su hijo a hacer un acuerdo que no puede. Sería injusto y exagerado. Pero tiene que hacer acuerdos y los acuerdos se tienen que respetar. Porque si usted no hace que ellos respeten los acuerdos, usted siempre les está enseñando a romper los pactos. Y aunque usted no crea o no, eso va a afectar en su vida. Y mire lo que sigue diciendo. Te haré, bueno dice, y sino que tu nombre será Abraham. ¿Cuál es el valor de tener o el valor de la circuncisión? Es que Dios te cambia de nombre. Ya no eres el borrachito, ya no eres el mujeriego, ya no eres el pleitisto, ya no eres, qué sé yo, el que robaba. Ahora eres una criatura nueva, un hijo nuevo, una persona que está bajo la restauración del Señor. Y dice, porque yo te haré padre de multitud de naciones. No necesariamente tú vas a concebir una ciudad, pero el mensaje que Dios te dé de Dios va a concebir muchos hijos en el espíritu para que ellos corran por la tierra y hablen acerca del Señor. Y dice aquí, te haré fecundo en gran manera. Mire, Dios te va a traer bendición. Es que a veces nosotros, no sé si la palabra que voy a usar es correcta, no sé si es que nos quejamos en silencio o nos quejamos internamente de las cosas cuando no salen. Pero tenemos que entender que la fecundidad no viene de usted, viene de Dios, que haya un pacto con usted. Es el Señor que propicia las cosas, es Dios que habla contigo. Es contigo que yo estoy hablando, es contigo que estoy haciendo pacto, es con tu casa, tu familia. Cuando el hijo dice, ahora yo voy a tomar mis decisiones, créalo, que tiene que buscar pacto con Dios. Porque aunque Dios tenga pacto con usted, que es el papá, acuérdese que Dios va a empezar a mirar sus decisiones personales. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo declara. Y dice acá, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones. O sea que yo tengo asegurada mi generación. Yo tengo asegurada mi generación. Por eso que es importante cuando el Padre entiende quién es Dios y quién es uno. Qué es un pacto y qué es una alianza. Qué importante cuando entendemos que el Padre hizo pacto con aquel creador que hizo los cielos y la tierra. Por eso cuando usted ve a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas, ellos hablan con seguridad de saber quién es Dios. Mire esto, y dice acá, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. Y ahí te dice que es por todos los tiempos. Por eso cuando en Eclesiastés te habla de los tiempos malos y buenos, tú estás bajo pacto de Dios, aunque tu temporada sea mala. Aunque tu tiempo esté malo, Dios también está ahí. Aunque tu tiempo sea difícil, Dios está ahí porque tú estás bajo el pacto eterno de Dios. Y mire lo que dice acá. Dice, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de su peregrinación. Ok. 3 cosas que observé yo con la circuncisión. 1, que hay una alianza que Dios establece con usted. 2, te cambia de nombre. Y 3, te da heredad. Por eso es que la Biblia le dice a Josué, todo lo que pise la planta de vuestro pie, yo te lo he dado. Oh, no es solamente ir a decir, aquí Señor dámelo. No, Dios tiene que tener un pacto contigo para darte una heredad. Porque Él va a propiciar el camino, los recursos y la facilidad para que tú los adquieras. Porque aquí dice, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Si nosotros todavía, vamos a decir, como decía Jesús, no tengo donde recostar la cabeza, nosotros no podemos, vamos a decir, sentimentalizar el por qué yo no tengo una casa propia. Dios me la va a dar. ¿Cuándo? Bueno, cuando yo o cuando Dios vea el tiempo necesario.
pero ¿cuándo va a ser? Porque así me dice mi hija, que yo quiero un perro. Yo le digo, bueno, aquí no podemos, estamos rentando y aquí no aceptan perros. No, pero ¿cuándo? Cuando tengamos una casa propia. Es que eso es forever. Usted sabe que los niños ven todo forever, todo es eterno. Y yo le digo, bueno, será un día. ¿Por qué? Porque si Dios o tú estableces, o Dios establece un pacto contigo, sabes que Dios te va a dar una heredad. Dios te va a hacer residir. Dios ampara al extranjero. Ya el extranjero no es extranjero, sino que los hace habitar en una tierra para que ellos puedan tomar posesión. Mire lo que dice, y aquí queda la señal, la circuncisión como señal de un pacto. Y dice aquí, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti. Y que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Y aquí es lo más bonito, será circuncidado en la carne de su prepucio. Y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días usted sabe que van a ser circuncidados los niños. Pero dice, no solamente el que viene de ti, sino el que tú has comprado con dinero. Sino el que no es de tu familia, de tu descendencia, ese también lo haré parte del pacto. Y aquí es donde viene el pacto o la circuncisión del Espíritu. Cuando Dios paga con su sangre por ti y por mí los pecados, nosotros alcanzamos el valor de la circuncisión en el corazón. Porque la misma circuncisión que hubo en la carne hay en nosotros, pero en el corazón. ¿Y cuál es la señal? La sangre de Cristo que pagó por precio para que usted y yo recibiéramos la escritura de la ley en nuestros corazones. Entonces yo tengo que entender que hay un valor, pero un valor progresivo, no un valor estático, un valor que progresa por las generaciones y las eternidades. Decía un pastor, esta iglesia Dios me la dio por mis padres. Tenemos 67 años ministrando a través de las generaciones. Usted sabe que en una iglesia se ministra 67 años. Pero desde los abuelos, bisabuelos. Y usted dice, ¿cómo logró eso? Porque hay un pacto establecido por el Señor. Dios es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Si no lo vemos en nuestra vida, es porque nosotros no estamos entendiendo las dos caras de la voluntad de Dios. Mire, cuando vemos esto nos damos cuenta que Dios va a cambiar nuestro nombre. Diga, Dios va a cambiar nuestro nombre. Por eso antes temías, ahora no. Antes desconfiaba, ahora confías. Antes caminabas inseguro, ahora caminas seguro. Por eso cuando alguien empieza a entender acerca de las alianzas, sabe que hay un compromiso. Mire, el soltero no es igual que el casado. El soltero tiene un compromiso. ¿Con quién lo tiene? Con Dios. De esperar pacientemente lo que Dios tiene preparado para ellos. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y con el marido, o el marido con la mujer y con nuestra familia. Ya nuestro compromiso se extiende. ¿Por qué? Porque es una alianza, porque Dios va a trabajar por familia. Dios va a trabajar a los Abrahames, Dios va a trabajar a la Sara, Dios va a trabajar a toda una generación que esté dispuesta a valorar su circuncisión. Y Dios te va a meter en el kairos de Dios, que es su voluntad, en los procesos buenos y malos. Mire lo que sigue diciendo en Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías 31. Jeremías 31, mire lo que dice. Verso 27, 31, 27. Y aquí habla del nuevo pacto, del que yo le comenté. Usted lo puede leer en su casa, usted léalo con calma, usted puede estudiarlo. Pero Jeremías es un profeta, no solamente que era compungido delante de Dios, sino que Dios le hablaba a Israel y a Judá por boca de él. Y dice, el nuevo pacto, vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos, oiga, para arrancar y para derribar, para derrocar y para destruir, y para traer calamidad, así velaré sobre ellos, para edificar y para plantar. Y Dios me empieza a hablar de Eclesiastés,
¿qué tiene que ver este nuevo pacto con el tiempo de Eclesiastés? Y Dios me muestra las dos caras de su voluntad. Que van a venir tiempos donde la tormenta va a soplar sobre tu casa. La Biblia dice, toda casa que es soplada por el viento, pero permanece sobre la roca, esa no será derribada. ¿A quién le está hablando? A usted y a mí. Pero aquella casa que sea puesta sobre la arena caerá. Entonces Dios le está hablando a usted y a mí de los tiempos que van a venir. No hay tiempo de bendición constante a la mente que nosotros entendemos. Todos los tiempos son buenos en Dios. ¿Por qué? Porque al final, en los momentos malos, usted ve la compasión de Dios, la misericordia, su milagro, la sobrenaturalidad. Mire, ¿cuántos de ustedes quieren problemas? Yo no quiero. Mas, sin embargo, esta semana llovieron 100,000 problemas. Y yo no los esperaba. Aunque dentro del fondo del corazón mío sabía que venía soplando un viento fuerte. Y la gente dice, pero ¿por qué usted llama a esas cosas? No, yo no las llamo. Por mí, ¿qué persona no quisiera estar libre de problemas, ir a trabajar y estar tranquilo? Pues no, hay problemas, hay desafíos que vamos a enfrentar. Si Dios quiere que tú madures y que tu fruto no se marchite, tú tienes que crecer bajo la tempestad, porque vas a aferrarte a las promesas de Dios. Vas a conocer a un Dios que te ha dicho, tengo dos caras de mi voluntad y las dos caras son buenas para ti. Porque donde no haya nada, yo voy a proveer. Porque donde sea derribado, yo voy a restaurar. Y dice aquí, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y aquí me habla que el hijo se empezó a quejar con Dios y dijo, espérate, Señor, tu palabra dice que tú vas a castigar la maldad de los padres sobre los hijos, la tercera y cuarta generación. Y dice los hijos, ¿por qué vamos a pagar nosotros justo por pecadores? Y Dios dice, está bien. Es que a veces cuando uno le habla a Dios, pareciera que Dios está haciendo lo que uno quiere que haga. Pero acuérdese que de todo lo que usted va a recibir de Dios hay un precio. ¿Ok? Y dice acá, sino que cada cual en el 30, por su propia iniquidad, morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de Jesús. Que Dios iba a morir por ti y por mí. Que la circuncisión en la carne, Jesús también la hizo. Si usted lee Lucas 2:22, ahí dice que a los 8 días de nacido, él fue llevado al templo y lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Él también lo cumplió. Pero cuando Él muere por causa nuestra, Él paga el precio de la circuncisión de la carne y la vuelve en el espíritu, porque Él ya lo había profetizado con Israel, con un pueblo que Él tenía posesión. Él no se olvidaba del pacto que había hecho con Abraham, porque acá acuérdense que Abraham tiene dos tipos de simiente. ¿Cuáles son? La de la generación de la carne y la de la fe. Acuérdense que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. No porque usted viene de Israel. Ahora, si usted viene de Israel, qué bueno, nosotros no. Nosotros venimos aquí, qué sé yo, de Nicaragua, de los toltecas, de mexicanos. ¿Me entiende? Pero tiene que entender que Dios proveyó una circuncisión del espíritu porque Él se circuncidó a los 8 días de nacido. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un pacto que debía de establecer porque Él ya lo había profetizado por boca de Jeremías. Y dice acá, no con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré, y aquí está el pacto, oiga, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso lo hace cuando el Espíritu Santo desciende, cuando Él viene.
y empieza a hablar acerca del reino. Él lo estaba profetizando. Fue la primera vez que se habló de un pacto nuevo en el Antiguo Testamento. Por eso hoy no necesitamos ir a circuncidarnos. Mire, usted sabe, mi hijo chiquitico Ian tuvo una operación en su parte íntima porque él nació con una dificultad que una en 1,000,000, imagínense, una en 1,000,000 salí yo. Y usted me dice a mí, pero pastora, imagínese usted, si yo como oré por esos gemelos. Desde entrada me dijeron, usted tiene un parto de alto riesgo. Imagínese el doctor que te está diciendo de alto riesgo, y usted manténgase calma, que sus emociones no vayan arriba abajo, acuérdese, mantenga el control. Y después sale el niño que estaba todo bien, pero a los 5 o 6 meses empezaron a decir, vemos el órgano del niño, lo vemos raro, como raro. Sí, mira, no sé. Bueno, cuando nace, no me acuerdo ahorita cómo se llama la condición con la que nació. Y llega una enfermera, un doctor, me dice, queremos saber si usted ha visto esto en su familia. Jamás, le dije yo. Es que no sabemos si su hijo es mujer o es varón. Entonces usted sabe, saliendo uno de la anestesia, como, ok, estoy en el cielo o en la tierra. Le digo, usted me está diciendo a mí que usted no sabe si mi hijo es varón o mujer. Y me dijo, eso estamos diciéndote. ¿Cómo que no es varón o mujer? No entiendo. Él es varón. No, pero mire la condición. Entonces tuve que ir, y nosotros orando, pregúntale, orando, porque yo no pude ver a los gemelos en una semana. Llorando, y llegó la doctora y dijo, no, esta es la condición tal que una en 1,000,000 salió Elian. Y yo le digo a mi esposo, es que no entiendo por qué ese uno en 1,000,000 no fue dinero, sino que 1,000,000 fue una prueba. Es verdad. Es que, a ver, espérese, nosotros somos humanos, yo también paso mis dificultades y también hablo con Dios. Y yo digo, Señor, un día le dije, la tienes agarrada conmigo. ¿Qué yo he hecho? Porque tienes que entender que cuando hay un pacto, Dios quiere cambiar el nombre tuyo. Dios quiere fortalecer la alianza. Dios quiere extenderte en territorio y darte una heredad. Pero no la puedes recibir si no sabes cuál es el valor de esta circuncisión. Entonces dice, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Oiga, el que agita el mar para que bramen sus olas. Si usted va a salir de excursión en un crucero y el mar se agita, usted dice, ay Dios mío, ¿por qué vine en este tiempo? Pero dice que el Señor el que hace que las olas bramen. Es que no hay nada que sorprenda a Dios excepto la fe que usted le tenga. Y dice aquí, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes, y ahora Dios le habla individualmente, si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor. Y cuando yo miro esto, me doy cuenta que ahora Dios nos hace responsables de nuestras propias decisiones. Hoy tenía una conferencia con mis hijas, con Hadassah y Analía. Y me siento con ella, Analía me dice, Hadassah, mamá, ¿cómo oré yo? Perfecto, le dije yo, perfecto oraste. Y Analía me dice, ¿cómo oraste? También bien, le digo, perfecto. Y se pone como triste, y yo, ¿qué te pasa? No, que tú, que no sé cuánto. Los hijos siempre ve uno como que es, ¿cómo se llama? Como que uno le da más al otro, vamos a decir, atención, lo que sea. Y yo le dije, no, mira, ¿tú me necesitas a mí, le digo, para hacer tarea? No, porque cuando yo voy a ayudarte, tú me dices, yo lo puedo hacer sola. Ok, yo te dejo, yo nada más te superviso. Con mi hija, yo tengo que ayudarla. ¿Por qué? Porque ella necesita de mi ayuda. Y no solamente de ella, los twins, le dije yo. Tú, le digo, eres mi descanso. Mi corazón descansa cuando te mira a ti y ella se pone contenta. ¿Por qué, le digo? Porque contigo yo me siento aliviada. Con ellos me siento que voy corriendo un maratón. Ok, mamá. Entonces, cada vez que tú, porque ella llegó con su nota, Analía, mira, mamá,
disculpe, yo hablo así de mi mamá, pateamos la B de matemática. Qué bueno, viste que ahora tenemos que patear la B de ciencia, le dije yo. Y me dice, es que ciencia es difícil. No, no es difícil. Lo que pasa es que cuando la teacher está hablando, tú miraste una mosca que voló, ya te fuiste y ya se te olvidó. Si es verdad, Miss. Entonces, cada vez que hable la de ciencia, presta atención y dite a sí misma, tengo que prestar atención. Porque yo peleé con ella le digo, ¿por qué? Si tú eres buena en matemáticas. Ella no sabe qué pasó. Y me dijo, mira, he traído una A de matemática. Y yo le dije, qué bueno, mira qué bueno es Dios, le dije yo. Ahora tenemos que sacar esa B de ciencia, ¿ok, mami? ¿Por qué? Porque los hijos piensan que uno tiene más preferencia con el otro. Preferencia es que hay que ayudarle más a uno que a otros. Las decisiones que toman uno tienen mayores consecuencias que otros. Y por eso tenemos que enseñarle a ellos que las decisiones necesitan una recompensa o una corrección. Entonces yo le digo aquí, mira lo que dice la palabra. Yo le enseño a ella la Biblia y aquí, y usted sabe, los niños tienen su propia imaginación. Pero aquí Dios me habla que cada cual va a tomar su propia decisión. Porque ahora la circuncisión no es en la carne, sino en el corazón. Si Dios va a escribir la ley, la intención de lo que Él ha dicho en tu corazón, mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Porque aunque creas o no, vas a tener que hacerte responsable de tus decisiones. Y no te lo digo para que te sientas mal, simplemente porque Dios así lo ha determinado. Cada cual dará cuenta de sus actos y de sus decisiones. Porque hay un valor en la circuncisión. 1, que hay una alianza con Dios. 2, que cambia de nombre. 3, te da heredad. Todos los lugares que tú quieras, el Señor te va a dar si hay una alianza contigo. Tienes que respetar la alianza y las condiciones del Señor. Porque dice que Israel, al no respetar la alianza con Dios, los entregó a los caldeos. Y el rey Sedequías dijo, no, a mí no me van a atrapar. Y Jeremías le dijo, dice el Señor que te van a capturar. Y cuando esa heredad que Dios les había dado, ahí pecaron, el Señor desoló la heredad que el Señor les había dado. Pero después de otro tiempo, el Señor trajo restauración en la heredad que había sido desolada por los caldeos. Por eso le dije que Eclesiastés cobra sentido. Porque a veces Dios te da la bendición, pero nosotros la malgastamos. Usted dice, Señor, yo quiero, qué sé yo, ir a la universidad tal, y Dios te hace, pero no aprovechas el tiempo. Perdiste la bendición, ahora vas a pagar tus consecuencias. Yo estudié en la universidad en Nicaragua, pero el primer año bueno, a mí me pasó, se la tira de cool, que cool, y no iba a clase, y a veces iba, a veces no iba. Al final, ¿sabe qué? Pagué mis consecuencias. Yo me convertí a la edad de 18 años, y yo había dejado, no sé si 3 o 4 clases, que al final las tenía que sacar. Entonces yo estudiaba en la mañana, tarde y noche, y la gente que no había dejado clases solamente tenía el turno de la mañana. O a veces tenía el turno de la noche y trabajaban por la mañana. Yo no me podía dar ese lujo, porque yo estudiaba mañana, tarde y noche para sacarle en 4 años la carrera. Es lo que sucede. Nuestras decisiones van a tener consecuencias, repercusiones, buenas o lo que usted piensa que es malo. Porque Dios te va a hacer responsable de la alianza que tú adquiriste. Por eso cuando nuestro padre nos enseñaba acerca del matrimonio, decía, cuando ustedes se casen, ya son, ¿cómo se llama? Harinas de otro costal. Ya yo te puedo dar un consejo, pero ya tú no estás aquí bajo mi mando. Ya usted pertenece a otra heredad o a otra familia o a otra alianza. Por eso cada vez que nosotros instruimos a los nuestros o amigos que ustedes tengan, sabe que cuando se casen ya son decisiones aparte. Tuviste que haber aprendido a tomar decisiones en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Jeremías, Jeremías, yo voy a mandar
a Hanael y te van a vender una heredad y tú la vas a tomar por derecho. Lo que pasa es que en este tiempo ya no esperamos la respuesta de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones sin el señorío del Señor. Tenemos que preguntarle a Dios si es o no es, si lo hacemos ahora o después. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de los tiempos. Y aunque en ese tiempo difícil venga la alianza que estableciste con Dios, te va a ayudar a salir adelante. Y mire lo que dice en Romanos. Ya yo voy terminando. Romanos capítulo 2, verso 25. Romanos 2, 25. Dice así: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Es que esto es el Nuevo Testamento. El Señor le dijo a María Magdalena, mira, alguien me enseñó esto, no es mío, ¿ok? Estábamos hablando acerca de María Magdalena. Ustedes saben que María Magdalena, ¿qué era? Una pecadora. Y nosotros también, pero a ella la encontraron con las manos en la masa. Y la trajeron delante de Jesús, pero no la trajeron porque ellos estaban defendiendo la pureza, porque ellos sabían que ella era pecadora, no, ellos sabían dónde estaba. Pero ellos querían avergonzar a Jesús. Y cuando la trajeron, mire, la hemos encontrado de pecado y la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús empieza a escribir en la tierra y dice, el que esté libre de pecado, ¿qué dice? Tire la primera piedra. A ver, ¿quién es el valiente? ¿Y qué pasó? Porque ya las piedras estaban en las manos de ellos. Por eso es importante cuando Dios nos habla. Todos empezaron a tirar la piedra y se empezaron a ir. Dijeron, no, yo no sé qué pecado tú hiciste, ni lo voy a declarar ahorita, porque si no, me van a poner una montaña. ¿Quién era el único que no tenía pecado? ¿Y por qué no la apedreó? Why? Porque Dios no juzga, Dios restaura y enseña. No es lo mismo el juzgar a disciplinar, no es lo mismo. No es lo mismo que usted juzgue a su hijo a que lo discipline, no es igual. Usted lo está disciplinando y a veces cuando uno está disciplinando al hijo, hay personas que son más buenas que uno que dicen, ay, pero pobrecito. Y yo siempre les recuerdo, acuérdese que si no corregimos el mal a tiempo, cuando sea grande es mucho más difícil. Ya cuando tenga 20 años, ¿usted cree que me va a hacer caso? No me va a hacer caso. Me va a decir, ¿cómo se dice? Soy independiente, ya yo soy adulto, ya sé lo que hago. Ok. Pero ahora que es pequeño, me da el chance Dios de corregirlo, de enseñarle y guiarlo. Ya cuando es grande, espero en el Señor que tome las decisiones correspondientes. Y si en algún momento él fracasa, que pueda encontrar el retorno a casa. Oye, me salió la rima. Entonces dice aquí, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Quiere decir que el Señor Jesús sí tenía derecho de apedrear a María Magdalena, pero no lo hizo. Quiere decir que nosotros vamos a tener opción de hacer algo porque tenemos el derecho, pero de ver si es necesario, si me va a edificar. Porque no creo que el Padre hubiera castigado a Jesús si apedrea a María Magdalena. Porque la muestra era enseñar a los otros que aún no pecando, no podemos juzgar ni apedrear. Y mire lo que sigue diciendo. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por eso es que dice en el Antiguo Testamento, el que es incircunciso será separado de la generación de Dios. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor por la ley. ¿Qué te está diciendo? Que los judíos que se circuncidaban pero rompían la ley eran culpables. El incircunciso que cumplía la ley lo consideraban como circuncidado. ¿Entiende? Es como que Dios a veces trajo confusión a la letra.
Y el Espíritu lo que hace es ordenar lo que Él quiso hacer en Génesis con la creación. Porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la de el corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y con esto me habla Dios que hay tiempo para todo. Hay 3 valores de la circuncisión. 1, que hay una alianza establecida. 2, que Dios te cambia de nombre. Y 3, que hay una heredad prometida. No es el hombre que te va a bendecir, va a ser Dios que te va a dar la bendición. No es el hombre que va a facilitarte las cosas, es Dios que abrirá caminos donde no hay. Yo recuerdo que alguien me profetizó hace 20 y pico de años. Nosotros no teníamos papeles y nosotros manejamos casi 20 años sin licencia y sin seguro. Yo caminé como 10 años sin seguro. Y usted dice, ¿cómo pudo hacerlo? Pues ni sé, ni yo tampoco sé. Y todos los días oraba, Señor, tú sabes que si hay la posibilidad para mí, tú sabes que yo no, de mi corazón y de mi propia voluntad no lo estoy haciendo, sino que la ley no me ampare. Y fuimos a un abogado y nos dijeron, no hay posibilidad para ustedes. Y ya nosotros pagamos $250 en aquel tiempo y no había. Y yo le dije, Señor, acuérdate que lo humanamente nosotros lo hicimos. Que no hay en nosotros una vagancia humana de no hacer lo que teníamos que hacer. Pero ya lo imposible te toca a ti. Nosotros, alguien nos habló de un abogado y nosotros fuimos, y yo sé que pues a veces hay gente que no va a querer que digamos eso, pero a veces la desgracia de uno es bendición de otro. Pero usted dice, pero usted quiere la desgracia de otro. Yo no quiero la desgracia de nadie, pero como está nuestro país ahora, a nosotros nos conviene. Y usted dice, yo provoqué eso. No, a mí no me miren con esa cara, yo no he provocado nada. El Señor no sé cómo hace sus caminos, porque hay un tiempo, una temporada donde tú vas a vivir momentos de desafíos. Pero hay otra temporada donde vas a descansar del desafío que viviste. Y tú vas a poder decir, yo pasé por el valle de sombra y de muerte y el Señor estuvo conmigo. Su vara y su cayado me infundieron el aliento. Hasta que nosotros pudimos obtener nuestra licencia. Pero ¿qué pasa? A veces cuando Dios nos da algo, una heredad o una posesión tuya, es para demostrarte que Él está de tu lado. Que la razón por la que estamos en la alianza no es por temor o por miedo, sino porque sabemos que hay un Dios que señorea sobre nuestra vida. Yo hablaba con mi esposo y yo le comentaba a Germán qué podemos hacer, y me dijo él palabras muy sabias que yo, porque usted sabe que a nosotros nos hace falta también que el marido a veces como que nos despierte la mente. Y me dice él, Gabriela, tú tienes que entender que cuando nosotros perdimos todo fue nuestra prueba personal, que hay pruebas que son individuales, son personales, porque Dios quiere librarte de tu angustia. Por eso nuestro corazón no se puede enojar con nadie si aquel no te ayudó, no te auxilió, o las circunstancias no caminaron a tu favor, porque era tu prueba, mi prueba. Era tu circunstancia, mi circunstancia, para conocer al Señor, para que nosotros dijéramos, fue el Señor que nos trajo a este lugar. Mira dónde estamos, mira dónde vivimos. Fue el Señor que nos quería traer a este lugar. El lugar donde vivimos es la heredad que Dios había preparado. Dios preparó el corazón del hombre, las condiciones para que pudiéramos residir ahí. Me dice, hay situaciones que no podemos cambiar de otra persona, porque no es nuestra prueba. Podemos apoyarlo, podemos orar, podemos estar como fuente de apoyo, pero no es nuestra prueba. Y no lo decía por ninguna de las cosas que están sucediendo, sino porque yo le estaba preguntando acerca de situaciones que nosotros estamos viviendo con nuestros hijos.
Y me decía, tranquila, esto es nuestra prueba. Y si Dios nos permite vivir, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Yo fui al neurólogo y yo escuchaba al neurólogo dándome una noticia mala acerca de mi hija. Yo lo escuchaba y en mi cabeza decía, Señor, yo confío en ti. Tú me diste una hija sana. Cuando a ella la sacaron de mi vientre, dijeron, esta hija es perfectamente sana. Yo sé, Padre, que esta temporada es una temporada donde hay conflictos y dificultades. Ayúdame a seguir confiando en ti. Y yo escuchaba al neurólogo hablar y hablar y hablar, y yo era orando, Señor, tú me diste una hija sana. Yo creo en lo que tú me dices. Agradezco el trabajo del neurólogo, pero yo confío en ti. Yo confío en tu palabra. Yo voy a hacer lo que me corresponde humanamente, pero lo sobrenatural te toca a ti, Señor, porque ahí yo no tengo ninguna posibilidad. Y después me dice, mira, su hija tiene dislexia. Y yo le dije, bueno, yo ya lo sabía, pero cuando voy al distrito, dicen el distrito, ¿sabes qué? No hay posibilidad para una persona disléxica ayudarle. Y yo me fui de rodillas y le dije, Señor, tú has escuchado lo que han dicho. Humanamente no hay nadie que la pueda ayudar en su escuela a nivel de distrito y de ley, pero tú eres el Dios que abre los cielos y la tierra. Tú eres el dueño de todo, aún de su cerebro, Señor. Tú eres el que organizaste y comandaste sus neuronas. Tú eres el que hiciste, Señor, de su embrión un ser viviente. Ayúdame a que ella pueda terminar su carrera. Por eso, cuando yo predico, decía un pastor, Dios me hace vivir lo que predico. ¿Se acuerda cuando yo le dije que los primeros hijos son los que rompen membrana? Y Dios me dijo, bueno, ahora te toca confiar. Y usted me dice, ¿usted no confía? Claro que sí, pero ¿qué culpa tengo que me salga siempre una historia nueva en este pergamino que estamos escribiendo? Y yo le dije, ¿sabes qué? Me senté con mi hija y le dije, vamos a orar. Y oramos todos los días. Y recuerdo que su oración de ella fue, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes lo duro que es para mí la escuela. Ayúdame a que pueda entender mi spelling word, a que yo pueda entender las letras, los sonidos. Y yo oyendo a la hermana y a mí, yo le decía a mi hermana, me caían las lágrimas como que el chorro se me había abierto. Yo sentía las lágrimas pesadas. Y yo le decía, tranquila, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, vamos a salir adelante, el Señor está con nosotros. Amén, amén, amén. Y oramos y ella lloraba y ella me decía, mamá, ¿tú crees que lo voy a lograr? ¿Tú lo vas a lograr? Tú lo vas a lograr porque Dios está contigo. Mira, el Señor levantó a David, no siendo rey, lo hizo rey. El Señor levantó a Débora, no siendo una guerrera, y la hizo pelear. Mira, el Señor levantó a Abraham, lo va a hacer contigo, hija, porque Dios es dueño de tu cerebro, Dios es dueño de tus neuronas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que yo tengo que ir a ese tiempo de Eclesiastés, cuando yo le decía, porque yo le dije, Señor, háblame, ¿qué puedo hacer con ella? Mira, Señor, lo que han dicho los hombres. Y el Señor me lleva a Jeremías y dice, oh Señor, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra. Que tu brazo extendido, Señor, venga sobre ellos. Tú eres misericordioso en millares. Nada es imposible para ti. Tú eres, Señor, el que castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Y usted me va a decir, ¿por qué haces oración? Porque Jeremías la hizo. Porque yo necesitaba que Dios me hablara. Y usted me va a decir, ¿usted siente que es un castigo? Yo nunca he sentido que Dios me ha castigado. Sí he sentido que Dios me ha enseñado. Jamás en mi vida he sentido que Dios me ha castigado. Pero hay temporadas que yo he vivido temporadas malas.
pero yo tengo que confiar en el Dios de mi salvación. Porque cuando Dios te dice, sube a este monte, escalar un monte no es fácil. Se requiere de oxígeno y resistencia. Se requiere de una preparación para conocer el terreno y no ser derribado por el cansancio. Me decía la neuróloga y el neurólogo, esto no tiene que estar aquí en su cerebro. Y yo le dije, pues, si usted no sabe, menos yo. Y yo oía la prédica que yo había predicado. Y era Dios diciéndome, confía en mí. Pero cuando te vas de rodillas, tú dices, yo confío en el que diseñó a mi hija, el que me entregó una hija sana, el que me entregó una hija a través de la oración. Tengo que recordarle a Dios lo que Él hizo por mí. ¿Por qué? Porque yo tengo pacto con Él, yo tengo una alianza con Él. Por eso cuando Dios me dice, yo te daré un nombre nuevo, porque has tenido una alianza conmigo y yo te daré una heredad. Donde tú quieras recibir esa tierra, yo te la daré. Donde tú vas a estar, esa tierra yo te la voy a dar. Pero tengo que esperar en el tiempo de Dios, porque es un tiempo donde está lloviendo duro, es un tiempo donde está la tempestad, pero mi casa está confiando en la palabra que Dios me dio a través de Jeremías. Y yo le digo, Señor, tu palabra dice, si usted lo lee conmigo, mire, ahí está. Después de haber entregado la escritura de compra, Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor, Señor Dios, y aquí Dios me habló, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra, con tu gran poder y con tu gran brazo extendido, nada es imposible para ti, que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ello. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y era Dios diciéndome, yo soy el dueño del cielo y de la tierra. Nada es imposible para mí. El verso que tanto me gustó, hoy lo estoy viviendo. La palabra que tanto me identificó, hoy la pude entender. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre está pendiente de nosotros, de nuestra heredad, de nuestra familia. Nos toca confiar. Yo hago lo humanamente posible todos los días, pero lo imposible le tocará a Dios. Lo imposible al Señor. Todos los días nos mantenemos activos con ellos. Todos los días tratamos de sacarlos adelante. Y todos los días es un desafío con ellos. Pero siempre oro, Señor, tú eres el dueño de todo. La Biblia dice que nada es imposible para el Señor. Póngase de pie, poderoso Dios. Al que está sentado en el trono, y al Cordero. Levante sus manos. Al que está, al que quiere, al que desea la circuncisión de corazón, para que conozcas el valor de ser circuncidado. Dios tendrá pacto contigo, y no un pacto por un tiempo, sino un pacto eterno. Dios transformará tu nombre, lo cambiará. En vez de ser Abraham, será Abraham. El soplo de vida que entrará sobre tu generación. Luego vendrá la heredad. Al que está, vendrá Canaán con todos sus territorios. Vendrá la tierra de Janael, puesta en tu mano.
y tendrás las 17 siglos de plata que te dará el Señor y pagarás por derecho, porque su palabra así lo ha decretado. Sea el honor. Levante sus manos. Sea la gloria. Jeremías dice: el que tiene misericordia sobre millares y millares, el que ha creado el cielo y la tierra, que ha extendido su brazo, el que no dejará impune, es el Dios de Israel. Cánteselo con alegría. El dueño de tu circunstancia, el que ha hecho llover sobre ti la lluvia temprana y tardía. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Jeremías habló al pueblo y dijo: Él es el dueño. No hay nada imposible para el dueño de tu casa, de tu vida. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Te quiero enseñar que yo te daré heredad. Te quiero enseñar que soy el dueño del tiempo. Soy el que va a hacer restaurar donde está desolado. Sea el dominio. Donde aquellos que dirán no habrá ahí restauración, yo traeré los pastores con su rebaño a descansar a esta tierra. Es la temporada de trabajar para el Señor. Conocer el valor de la circuncisión. Que la ley de Dios venga sobre tu corazón. Poderoso Dios. El Dios que te habla. Mi alma. El dueño del tiempo. Dios lo va a volver a hacer. Dios se glorificará. Lo ha hecho siempre contigo y hoy no es la excepción. Poderoso Dios, dígaselo. Cantemos todos. Poderoso Dios. Él es el que va a arreglar tu circunstancia. Te presento al que trajo la circuncisión de un pacto eterno, un pacto nuevo. Él está protegiendo la generación de Abraham. Mi alma clama por ti. Sea la gloria. A Él sea la gloria. Sea la gloria. Sea el dominio. Sea el dominio.
un siervo que brama, oh, díselo poderoso, poderoso Dios. David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará, de nada tendré necesidad. Vamos las voces diciéndole a él: poderoso, poderoso. Vamos, iglesia. Levante sus manos. Que puedas vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que puedas vivir y disfrutar de los milagros del Señor. Poderoso. Esta es la alianza que tengo contigo. Hoy cambiaré tu nombre y te daré heredad. Poderoso. Así como la tierra de Canaán fue entregado a Judá y a Israel, así Canaán fue entregado a Abraham, y así será entregada la heredad para ti y los tuyos. Esfuérzate y sé muy valiente, que todo lo que pise la planta de vuestro pie lo he dado, porque soy un Dios de pacto y de alianza. Soy un Dios que cumple promesas, que respeta y honra sus pactos. Ten memoria de mí, Señor. Ten memoria, Señor. El poderoso Dios, poderoso es el Señor. Por eso Pablo decía: sé vivir en abundancia y en escasez, porque en sus 2 temporadas el Señor estaba con él. Aunque perseguido, herido, el Señor estaba con él preservando su vida. Era el evangelista y apóstoles de los gentiles. Este es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Traiga la Santa Cena, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que lo que comamos y bebamos, Señor, el cuerpo y tu sangre, no solamente es la memoria de un pacto eterno con nosotros, sino es confiar que cuando tú regreses, nosotros estaremos contigo. En el nombre de Jesús, reciba el cuerpo y la sangre de Jesús, el pacto eterno.
Aunque estés en la temporada más difícil, recuerda que hay alguien que está contigo. No podrá el hombre añadirle una hora más al día. Nos toca confiar. Creer y descansar en su promesa. Recíbalo creyendo. Que la sangre de Jesús recorra todo tu cuerpo. Que quede como señal en el cielo. Que haya un corazón circuncidado. Que en el cielo se sepa de tu nombre nuevo. Redimido, restaurado, perdonado, hijo de Dios, siervo del Señor, apóstol de Jesucristo, evangelista de buenas nuevas, portadores de la palabra, profeta del Dios Altísimo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre su cuerpo. Por sus llagas somos sanados. Por las llagas de Jesús tenemos derecho de apelar, de pedir sanidad. Usted pide la sanidad para usted. Yo pido la sanidad para mi hija. Usted pídela para usted y para lo que necesita. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamo sanidad por mis hijos. En el nombre de Jesucristo. Porque en el cielo hay una señal de una circuncisión de corazón. Hoy comemos del cuerpo del Señor. Acabada la cena, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el símbolo del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Aquí está la verdadera circuncisión, el precio pagado por usted y por mí. Ya el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón la intención y el deseo del Padre, que al tomar esta sangre quede por señal que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia está bajo esa alianza. En el nombre de Jesucristo, tomemos la sangre de Jesús. Traiga su ofrenda. Sé que no podría yo cargar aquella cruz, cargar tanto dolor como Jesús. Despreciado y humillado, fue Cristo condenado. No entiendo su amor. ¿De qué forma pagaría este amor? Me atrevería a sufrir tanto dolor, ser clavado en un madero, haciéndome de nuevo. No entiendo su amor. Inexplicable su amor, no lo merezco. Tantas caídas y aún me amas tal como soy.
Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo estas ofrendas de mis hermanos. Que aquel que ha dado creyendo en su corazón, tú eres el Dios que recompensa la fe de muchos. Tú eres el Dios que reconoce aún a aquella mujer que dijo: si aún de las migajas de sus amos podemos comer. Te sorprendiste de la fe de esa mujer y la mandaste que regresara a casa, que su fe había sanado a su hija. Que aquellos que dieron confiando en tu nombre y en tu amor, tú los bendigas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Hoy levanto mis manos, Padre, para que este pueblo, Señor, sea bendecido en tiempo y temporada. Que la temporada y los tiempos que ellos viven, la presencia tuya los acompañe. Tú eres el Dios, Señor, que ha escrito, Señor, en tu palabra, que nos acompaña, Señor, en nuestras angustias. Que tú eres el que fortalece el corazón afligido. Que tú eres el que recompensa la fe de que él cree, Señor. Hoy ponemos a este pueblo delante de ti, para que seas tú, Señor, bendiciendo. Reparte, Dios mío, tu bondad y tu misericordia. Reparte, Dios mío, la compasión sobre tu pueblo. Un pueblo que ha decidido circuncidarse en su corazón, que ha aceptado el pacto como alianza, que ha aceptado, Dios mío, ese nombre nuevo, sabiendo que tú eres el Dios que extiende heredad sobre su generación. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque así como Jeremías dijo: tú eres el dueño del cielo, tú eres el dueño de la tierra, Señor, con brazo extendido sobre ellos. Tú eres el que extiende la misericordia a millares y que castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Tu nombre es el Señor de los ejércitos. Extiende ahora la sombra sobre ellos. Las alas de tu ángel ahora sean extendidas. Ahora, Dios mío, que la lluvia temprana y tardía venga sobre ellos. Que fluya la presencia de Dios, de aquel que tiene sed, de aquel que tiene hambre. Que venga tu palabra. Fluya ahora. Tú eres el Dios que no se olvida. Tú eres el Dios que recuerda. Tú eres el Dios que tiene memoria. Mira, Señor, las memorias de mis brazos, de mis pasos, de mis rodillas, de mis clamores. Aun cuando mi corazón se ha compungido delante de ti, mis ojos han visto la maravillosa gracia. Mis ojos han visto el maravilloso milagro. Cuando el hombre dijo que no se podía, tú abriste puertas y caminos. Tú hiciste sendas donde no había. Y aunque el mar estaba embravecido, tú prometiste que no me iba a ahogar. Tú prometiste, Señor, que no me iba a quemar. Tú le prometiste a Daniel que aunque estuviera en peligro, los leones iban a cerrar las fosas. Aquellos hombres jóvenes que fueron obligados a doblar la rodilla ante Baal, dijeron: aún el Señor no nos salve, no vamos a doblar rodilla. Y el Señor hizo que ninguno de sus cabellos aún oliera a quemado. Tú eres el Dios compasivo, el Dios poderoso, el Dios que suena trompeta de victoria, que le da ahora la victoria a sus hijos. Y aunque la temporada sea mala, sé que tú estás con ellos. Tú eres el Dios que se compadece de sus hijos. Tú eres el Dios que acompaña en la peregrinación del pueblo. Que aún cuando los carros del faraón venían detrás de Israel, la columna de fuego, la columna de humo estaba en protección del pueblo del Señor. En el nombre de Jesucristo, bueno es el Señor, bueno es nuestro Dios. A ti sea la gloria y la honra. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? Si he visto tu mano, he visto tu misericordia, he visto tu compasión. Profetas del Señor, ministre al Señor y ministre al pueblo. Entreguen
nos pone. Esto es para el que quiere. Yo quiero, Señor. Yo necesito. Mi descendencia te necesita. A ti clamo. A ti busco, Señor. Tú eres el que me puede absolver de la angustia. Tú eres el que me puede absolver de la cárcel. Tú eres el que me puede absolver de la enfermedad. Tú eres el que me puede absolver de la muerte. A ti clamo, Señor. Dosuras hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quieras que tú vayas y que Él te rodee. Va contigo, de mañana y de noche encontrará y salirá en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dile amén. Inexplicable, díselo a Él, tu amor, sin merecerlo, su vida entregó. Inexplicable, mostraste tu amor, sin merecerlo, su vida entregó. Inexplicable, tu amor no lo merezco. Inexplicable es tu amor, no lo merezco. Tantas caídas y aún me aman tal como soy. Inexplicable es tu amor, no lo merezco. Tantas caídas y aún me aman. Inexplicable, mostraste tu amor, sin merecerlo, su vida entregó. Inexplicable,
mostraste tu amor sin merecerlo, su vida entregó. Inexplicable es tu amor, no lo merezco. Si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre. Voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo, y yo Señor. Gracias, Señor. Voy corriendo a tus brazos. Ven, hermanos, quiero dar unos anuncios para pasar a la palabra que Dios tiene para la iglesia. Tenemos intercesión los lunes y miércoles con nuestra hermana Cristian y nuestra hermana Alejandra. Ya usted sabe que nuestra hermana Cristian los lunes, nuestra hermana Alejandra los miércoles. Seguimos con nuestro protemplo para recaudar fondos para poder adquirir un lugar o movernos de aquí. Tenemos nuestros jueves proféticos, todos los jueves a las 7:30 para que usted ponga su petición. A veces pasa que en Facebook usted pone su petición y va como corriendo. A veces como que la hace invisible. Tiene que, si no la han, ¿cómo se dice? Orado, vuelva a poner, amén. Pero a veces no es que no nos da el acceso de poder ver. Y tenemos todos los domingos servicio presencial con nuestra hermana, bueno, conmigo, amén. Nuestra hermana Gabriela, amén. Bueno, le dejo a la hermana Cristian que ella tiene una palabra para la iglesia. Y después estamos despedidos, amén. Dios les bendiga. Cuando la pastora estaba ministrando en la mañana,
Al principio cerré mis ojos y miré 2 veces las alas del ángel sobre ella. Yo decía, Señor, nunca he visto esto. Y el Señor me decía, mi protección está sobre ti, sobre la iglesia. Porque a lo que se avecina, dice el Señor, no es fácil. Y tú vas a necesitar, dice el Señor, la protección del ángel. Y el Señor me mostraba, cuando ella estaba ministrando las aguas, me mostró como un coliseo grandísimo. Y miraba un estante cuadrado grandísimo de agua. Y miré tanta multitud alrededor del estante. Y el Señor me decía, hoy vengo a plantar el estante de Siloé en esta casa. Porque tú, dice el Señor, serás la boca para aquellos ciegos que no pueden ver. Porque tú, dice el Señor, los enviará esa agua para que se laven. Porque así como ellos se lavan y ven, dice el Señor, van a ser enviados a la comisión que yo, dice, he puesto en tus manos. Y el Señor le dice a la iglesia, ese es el tiempo de lavar tus ojos, dice el Señor. Porque te voy a enviar, iglesia, a las naciones. Porque no he terminado contigo, dice el Señor. Y todo lo que estás pasando y lo que estás viviendo, dice el Señor, es necesario, dice el Señor. Porque es necesario que seas procesada, dice el Señor, para lo que acontecer. Porque serás perseguida, dice el Señor, a causa de mi palabra. Y es necesario, dice el Señor, que tú mueras para que yo viva en ti, dice el Señor. Porque son los tiempos difíciles que he venido hablando, dice el Señor. Los tiempos de persecución, dice el Señor. Y es el tiempo, dice el Señor, de caminar con un propósito. El propósito por el cual los he llamado, dice el Señor. Preparación, dice el Señor. Porque muchos vendrán con mucha necesidad. Y tú los levantarás, dice el Señor, con la palabra del Espíritu que pongo en esta iglesia. La palabra resurrección, dice el Señor. Por eso dice el Señor, no te distraigas. No te distraigas, dice el Señor. Porque tú serás de bendición para muchos, dice el Señor. Y pastor, a ti te dice el Señor, vendrán mucha gente importante a esta casa, dice el Señor. Hace muchos años yo te lo dije, dice el Señor. Gente, dice el Señor, que serán de ayuda para ti. Que tú no te lo imaginas, dice el Señor. Porque ciertamente he escuchado, dice el Señor, el clamor que tú has hecho delante de mí. Y traeré, dice el Señor, hombres y mujeres que aportarán a la obra, dice el Señor. Gente que tú no conocías, dice el Señor. Gente que tú no te imaginabas. Pero yo soy el Dios que te levanta. Y así dice el Señor, como ha sido la pérdida, dice el Señor, así será la bonanza, dice el Señor. Porque es necesario que tú mengues, dice el Señor, para que yo crezca en ti. Porque tú serás llamada profeta para las naciones, dice el Señor. Y te llevaré a lugares. Y tú, dice el Señor, hablarás de todo lo que he hecho por ti, dice el Señor.